Como médico especializado en comportamiento humano, me sentí profundamente perturbado al descubrir que 5 comportamientos aparentemente inofensivos están destruyendo silenciosamente la alegría de miles de personas mayores de 60 años. Durante una consulta de rutina con una paciente de 65 años, ella me dijo algo que cambió por completo mi comprensión del abandono emocional en la vejez. Se sentó frente a mí, con las manos ligeramente temblorosas, y susurró con voz entrecortada que se sentía como un fantasma en su propia casa. Sus hijos solo la llamaban para asuntos prácticos, sus nietos solo aparecían cuando necesitaban algo, y su esposo se había convertido en un extraño que solo compartía el mismo techo. Lo más impactante fue cuando reveló que todo empezó con pequeños cambios en el comportamiento de quienes la rodeaban. Cambios tan sutiles que ni siquiera notó cuando empezaron a erosionar su autoestima. Si tienes más de 60 años y sientes un vacío creciente en el pecho cada día, debes saber que este sentimiento de abandono no surgió de la nada. Tiene una explicación neurológica. El cerebro maduro es extremadamente sensible a las señales de rechazo social, y cuando ciertos comportamientos se repiten constantemente, activan los mismos centros de dolor que desencadenaría una lesión física. La soledad después de los 60 no es solo una tristeza común, es una condición que acelera el envejecimiento celular, debilita el sistema inmunitario y puede reducir la esperanza de vida hasta en 15 años. Cada mañana que te despiertas sintiendo que nadie se preocupa por ti, no es solo un mal día. Es tu cuerpo entrando en un estado de alerta constante que consume sus reservas vitales. Tras décadas observando a pacientes de este grupo de edad, he identificado precisamente 5 comportamientos que cuando son practicados repetidamente por sus allegados, generan una devastadora sensación de abandono. Lo más cruel es que quienes los practican a menudo ni siquiera se dan cuenta del daño emocional que causan. Creen que están siendo útiles o incluso cariñosos, pero hay esperanza. La misma neuroplasticidad que permite que estas heridas emocionales se profundicen también nos da el poder de revertir este proceso. Cuando comprendes exactamente qué son estas 5 actitudes y cómo afectan a tu cerebro, adquieres el control para transformar tu realidad emocional. Si ahora mismo sientes una opresión en el pecho, porque reconoces este dolor en tu propia vida, si te despiertas cada día con la sensación de que eres invisible para las personas que amas, si alguna vez has pensado que tus mejores años ya quedaron atrás y ahora solo queda esperar a que pase el tiempo, entonces necesitas urgentemente ver este video hasta el final. Escribe sí ahora si reconoces este dolor en tu vida, porque lo que voy a revelar en los próximos minutos podría ser la clave para recuperar tu alegría de vivir y sentirte verdaderamente amado nuevamente. La señora María, de 65 años, entró en mi consultorio hace 6 meses completamente distinta a la mujer que conocí años atrás. Viuda desde hacía 2 años, se había convertido en una sombra de lo que era. Sus ojos, que antes brillaban al hablar de sus nietos, ahora parecían apagados, como si una niebla permanente se hubiera posado sobre su alma. Durante nuestra conversación, María me contó que el abandono emocional comenzó casi imperceptiblemente. Poco después del funeral de su esposo, su hija empezó a visitarla solo los domingos, siempre con prisa. Las llamadas que antes duraban horas se redujeron a breves llamadas sobre citas médicas o asuntos prácticos. Sus nietos, que antes pasaban fines de semana enteros con ella, ahora solo aparecían en ocasiones especiales, pegados a sus teléfonos. Lo que más le dolía a María era sentirse una carga. Cuando intentaba contar una historia sobre el abuelo de los niños, notaba las miradas impacientes, los suspiros silenciosos, la prisa por cambiar de tema. Cuando llamaba a su hija solo para charlar, siempre oía la misma frase que le cortaba el corazón como una cuchilla. «Mamá, estoy en medio de algo importante. ¿Puedo llamarte luego?» Y rara vez llegaba. La neurociencia del duelo nos enseña que el cerebro interpreta el rechazo social de la misma manera que interpreta el dolor físico.
Cada vez que María sentía que sus palabras no importaban, que su presencia era tolerada en lugar de deseada, que sus historias eran interrumpidas o ignoradas, su cerebro liberaba los mismos neurotransmisores asociados con el dolor de una quemadura o un corte. María empezó a evitar llamar para no molestar. Dejó de contar historias para no ser molesta. Dejó de expresar sus opiniones para no parecer anticuada. Poco a poco, se convirtió en una versión más pequeña de sí misma, deambulando por la casa como un fantasma con miedo de molestar a los vivos. La transformación en la vida de María comenzó cuando se dio cuenta de que el problema no era que fuera vieja, aburrida o irrelevante. El problema residía en 5 actitudes específicas que las personas a su alrededor habían adoptado sin percatarse del impacto devastador que tenían en su autoestima y sus ganas de vivir. Cuando María aprendió a identificar estas actitudes y descubrió cómo responder a ellas de forma diferente, ocurrió algo extraordinario. En tan solo 3 semanas, se sintió vista, escuchada y valorada de nuevo. No porque las personas cambiaran de la noche a la mañana, sino porque desarrolló estrategias específicas para lidiar con cada una de estas 5 actitudes destructivas. Lo más impactante fue darse cuenta de que, al cambiar su propia respuesta a estos comportamientos, María, inconscientemente, influía en quienes la rodeaban para que la trataran con más respeto y cariño. Fue como si hubiera recuperado una presencia que no sabía que había perdido. La primera actitud que destruye la autoestima de las personas mayores es algo que he visto cientos de veces en mi consultorio, a lo que llamo síndrome de la prisa permanente. Se trata de cuando las personas cercanas parecen tener prisa al intentar comunicarse con ellas. María describió esta sensación a la perfección cuando dijo que sentía que siempre interrumpía la vida de los demás. Esta actitud se manifiesta de maneras muy sutiles. Es la hija que contesta el teléfono y dice, «Hola mamá, rápido», el nieto que responde a tus preguntas mirando su teléfono, o el vecino que te interrumpe en medio de una conversación para contestar una llamada. Cada uno de estos pequeños gestos envía un mensaje devastador a tu cerebro, que tu tiempo y tus palabras no valen nada. La neurociencia revela que cuando nos sentimos constantemente presionados por los demás, nuestra corteza prefrontal, responsable de la autoestima, comienza a liberar menos dopamina y serotonina. Por eso, podemos empezar a sentirnos literalmente más pequeños, menos importantes, como si ocupáramos menos espacio en el mundo. La técnica que enseño para lidiar con esta actitud se llama anclaje temporal. Funciona así. Antes de iniciar cualquier conversación importante, se establece con delicadeza un horario específico. En lugar de abordar el tema directamente, se dice algo como, «Tengo algo que me gustaría compartir contigo. ¿Tienes 5 minutos ahora o prefieres que hablemos más tarde cuando tengas más tiempo?» Este simple cambio transforma por completo la dinámica. Primero, porque respetas el tiempo de la otra persona, lo que reduce la resistencia natural. Segundo, porque valoras tu propia comunicación al tratarla como algo que merece tiempo dedicado. Tercero, porque le das a la otra persona la oportunidad de elegir el mejor momento, eliminando la presión. María implementó esta técnica con su hija y quedó impresionada con los resultados. En lugar de llamar sin avisar y sentirse rechazada al escuchar su voz apresurada, empezó a escribirle primero, «Hija, tengo algo lindo que contarte sobre tu papá. Llámame cuando tengas 1 minuto». El resultado fue que sus conversaciones se volvieron más largas y significativas, porque su hija llamaba cuando realmente podía prestar atención. La segunda actitud destructiva es la desvalorización de la historia. Esto ocurre cuando empiezas a compartir una experiencia, un recuerdo o un consejo y te das cuenta de que la gente no te presta atención, cambia de tema rápidamente o hace comentarios que minimizan la importancia de lo que compartes. Al observar a pacientes que han experimentado esto, descubrí que nuestro cerebro registra estas experiencias como microrechazos.
Cada historia interrumpida, cada recuerdo ignorado, cada consejo desechado crea pequeñas heridas en nuestra identidad. Con el tiempo, estas microheridas se acumulan y dejamos de compartir nuestras experiencias, empobreciendo nuestras relaciones y nuestra propia autoestima. La técnica para lidiar con la devaluación de una historia es lo que llamo contextualización emocional. En lugar de simplemente empezar a contar una historia, primero se conecta con el presente del oyente. Por ejemplo, en lugar de decir, me acuerdo de tu papá y de mí, se empieza con, ¿conoces esa forma tan especial que tienes de ser cariñoso con los niños? Me recuerda exactamente a cómo era tu papá conmigo. Este enfoque funciona porque creas un puente entre tu memoria y la realidad actual de la persona. El cerebro humano es naturalmente más receptivo a la información que considera relevante para el momento presente. María descubrió que, al contextualizar sus historias de esta manera, la gente no solo prestaba más atención, sino que también hacía preguntas y se involucraba genuinamente. La tercera actitud que genera abandono emocional es algo que llamo infantilización disfrazada de cuidado. Esto ocurre cuando personas cercanas a ti empiezan a tomar decisiones por ti, a hablar de ti como si no estuvieras presente o a tratar tus preocupaciones y opiniones como si fueran irrelevantes debido a tu edad. Tras años tratando a pacientes en esta situación, me he dado cuenta de que la infantilización es una de las formas más sutiles y devastadoras de abandono emocional. No se acompaña de gritos ni discusiones, sino de un tono condescendiente, decisiones tomadas por tu propio bien sin tu opinión, y conversaciones sobre tu salud, finanzas o vida, como si fueras un niño incapaz de comprender la situación. El impacto neurológico de la infantilización es profundo. Cuando se nos trata repetidamente como incapaces, nuestra corteza prefrontal, responsable de la toma de decisiones y la autoeficacia, comienza a atrofiarse por falta de uso. Por eso, muchos adultos mayores comienzan a sentirse genuinamente confundidos o inseguros, no porque estén perdiendo capacidades, sino porque se les está privando de ejercitarlas. La estrategia que enseño para combatir esta actitud es el reposicionamiento de autoridad. Funciona en 3 sencillos pasos. Primero, identifica el área donde te están infantilizando. Segundo, demuestras competencia en esa área de forma práctica. Tercero, estableces límites claros en torno a tu autonomía. María aplicó esta técnica cuando su hija empezó a insistir en acompañarla al médico, a hablar por ella durante la cita y a explicarle lo que el médico le había dicho como si no lo hubiera entendido. María le dijo con dulzura, «Cariño, te agradezco mucho que me cuides y sé que quieres ayudarme, pero necesito que entiendas que mi mente funciona perfectamente. Puedo ir sola al médico y, si tengo preguntas, puedo hacérmelas yo misma. Tu ayuda es invaluable para mí, pero de la manera correcta». La cuarta actitud devastadora es el contacto utilitario. Esto ocurre cuando solo se reciben llamadas, visitas o mensajes para resolver problemas prácticos, pedir favores o atender trámites burocráticos. El contacto emocional, las conversaciones sobre sentimientos, sueños y experiencias, simplemente desaparecen de la relación. La neurociencia de las relaciones humanas demuestra que nuestro cerebro distingue claramente entre conexiones utilitarias y emocionales. Cuando nos involucramos únicamente en relaciones utilitarias con alguien, nuestra producción de oxitocina, la hormona del vínculo, disminuye drásticamente. Por eso puedes sentirte solo, incluso rodeado de personas que te aprecian. La técnica para transformar los contactos utilitarios en conexiones emocionales es lo que yo llamo cambio de enfoque. En lugar de esperar a que la gente te pregunte cómo te sientes, tomas la iniciativa de preguntarles sinceramente cómo se sienten. Cuando tu hija llama para hablar del médico, primero le preguntas, antes de hablar de eso, ¿cómo te sientes con respecto a esa situación en el trabajo de la que me hablaste?
Este enfoque es eficaz porque crea un espacio emocional en la conversación antes de abordar cuestiones prácticas. María descubrió que, al iniciar las llamadas con un interés genuino en la vida emocional de su hija, las conversaciones se volvían más íntimas de forma natural, y su hija también empezó a preguntarle sobre sus sentimientos y experiencias. El quinto y más doloroso comportamiento es el olvido sistemático. No me refiero a la demencia ni a los problemas de memoria, sino a cuando las personas cercanas olvidan sistemáticamente cosas importantes para ti, tus preferencias, tus gustos, tus historias, como si tu individualidad perdiera relevancia cada día. Es cuando nadie recuerda tu plato favorito, tu canción favorita o la fecha que marca un momento especial en tu vida. Es cuando tus opiniones y preferencias se pasan por alto constantemente en las decisiones familiares, como si solo fueras un objeto al que cuidar, no una persona con deseos y sueños únicos. Estudios sobre la memoria social revelan que tendemos a recordar con mayor facilidad la información sobre las personas que consideramos emocionalmente relevantes en nuestras vidas. Cuando alguien olvida constantemente detalles sobre ti, indica que tu importancia emocional en su vida está disminuyendo y tu cerebro registra esta información como una sutil forma de abandono. La estrategia que he desarrollado para afrontar esta situación es reforzar la individualidad. Se trata de recordarles con delicadeza quién eres mediante acciones específicas. Por ejemplo, si siempre olvidan que no te gusta el café, podrías decir: «Sabes, siempre he preferido el té desde pequeño. Mi madre decía que el té combina bien con quienes disfrutan de una conversación tranquila». María aplicó esta técnica al darse cuenta de que su familia había olvidado por completo su amor por las flores amarillas. En lugar de sentirse herida, comenzó a cultivar un pequeño jardín de flores amarillas y siempre hablaba de ellas cuando alguien la visitaba, contando historias de cómo su esposo siempre le traía flores amarillas. Poco a poco, la gente empezó a recordar esta preferencia e incluso volvieron a regalarle flores amarillas en ocasiones especiales. Lo más importante que he aprendido al observar cientos de casos como el de María es que estas 5 actitudes rara vez son intencionales. La gente no se despierta pensando en cómo hacerte sentir abandonado. Simplemente se perdieron en el ajetreo de la vida moderna y olvidaron cómo conectar contigo emocionalmente de forma significativa. Pero cuando implementas estas estrategias, ocurre algo mágico. No solo dejas de sentirte abandonado, sino que también enseñas a quienes te rodean a relacionarte contigo con más respeto y cariño. Regístrate ahora y activa la campana, porque lo que viene a continuación podría salvar tu vida emocional durante años. Lo que más me impacta al seguir casos como el de María es descubrir cómo reacciona nuestro cerebro cuando finalmente nos sentimos vistos y valorados de nuevo tras un periodo de abandono emocional. Se produce una explosión de neurotransmisores que habían estado suprimidos durante meses o años. La neurociencia del envejecimiento revela algo fascinante sobre nuestra necesidad de conexión emocional después de los 60. Contrariamente a la creencia popular, el cerebro maduro no pierde la capacidad de formar vínculos profundos. De hecho, se vuelve más selectivo y valora las conexiones de calidad incluso más intensamente que en la juventud. Durante una sesión crucial con María, 3 meses después de implementar estas estrategias, me dijo algo que jamás olvidaré. «Doctor, había olvidado lo bien que se sentía ser yo misma». Había recuperado no solo el respeto de quienes la rodeaban, sino, lo más importante, había reconectado con su propia esencia. Lo que ocurre neurológicamente cuando dejas de aceptar pasivamente estas 5 actitudes destructivas es una reactivación de lo que los neurocientíficos llaman la red neuronal de la autoestima. Esta red había sido suprimida por constantes señales de devaluación.
pero cuando estableces límites saludables y te posicionas como una persona digna de respeto, recupera su plena funcionalidad. María me contó que el primer cambio importante que notó fue en su postura. Había empezado a caminar más erguida, a hablar con voz más firme y a mirar a la gente a los ojos al hablar. Estos no eran ejercicios que yo le hubiera enseñado. Eran consecuencias naturales de una autoestima recuperada. La transformación más profunda ocurrió cuando su hija, durante una visita, dijo espontáneamente: «Mamá, eres diferente, más tú misma, ¿sabes?». En ese momento, María comprendió que, al enseñar a la gente a tratarla con respeto, no se había vuelto más difícil ni exigente, sino más auténtica. Es importante entender que implementar estas estrategias no implica confrontar ni crear conflictos innecesarios. Al contrario, al hablar con amor y firmeza, se crean relaciones más sanas para todos los involucrados. Comparte esto ahora con alguien que necesite escucharlo hoy, porque la soledad después de los 60 es una epidemia silenciosa que está destruyendo familias enteras sin que nadie se dé cuenta. Para que estas transformaciones sean permanentes, desarrollé lo que llamo un protocolo diario de dignidad emocional. Es una rutina sencilla que fortalece la autoestima y mantiene una presencia respetada en las relaciones familiares y sociales. El protocolo comienza por la mañana, justo después de despertar. Antes de revisar mensajes o contestar llamadas, dedica 5 minutos a enumerar mentalmente 3 cosas que has hecho en tu vida que han tenido un impacto positivo en los demás. Podría ser criar hijos maravillosos, cuidar a padres enfermos, trabajar honestamente durante décadas o ser un buen vecino. Esta práctica diaria reactiva tu autoestima. A lo largo del día, practica lo que llamo pausas de dignidad. Cuando alguien muestre una de las 5 actitudes destructivas que hemos identificado, haz una pausa mental de 3 segundos antes de responder. En esos 3 segundos, recuerda: soy una persona valiosa, con experiencias importantes, y merezco ser tratada con respeto. Solo entonces podrás elegir cómo responder, siempre con amabilidad, pero con firmeza. Por la tarde, practica el ejercicio del espejo emocional. Cuando hables con alguien, presta atención no solo a lo que dice, sino también a cómo te tratan. Pregúntate: si viera que tratan así a otra persona, ¿lo consideraría respetuoso? Si la respuesta es no, reorienta la conversación con delicadeza, usando las técnicas que te he enseñado. Por la noche, antes de acostarte, haz lo que yo llamo un inventario diario de logros. Anota mentalmente o en un cuaderno un momento del día en el que te defendiste con dignidad, una conversación en la que te sentiste realmente escuchado o un momento en el que tu experiencia fue valorada. Aunque sea algo pequeño, celebra esos momentos. Para momentos de crisis emocional, cuando los sentimientos de abandono se intensifican, ten siempre preparado lo que llamo un kit de emergencia emocional. Se trata de una lista de 3 personas con las que puedes contactar cuando necesites una conversación sincera, 3 actividades que te conecten con tu identidad, como cocinar un plato especial o escuchar una canción que te resuene, y 3 recuerdos específicos de momentos en los que te sentiste querido y valorado. La participación familiar en el proceso de recuperación de la dignidad emocional debe ser gradual y natural. En lugar de confrontar a la gente por cómo te trataron antes, simplemente modela el tipo de interacción que deseas con tus propias actitudes. Las personas responden de forma natural a los cambios positivos en nuestra postura y presencia. María descubrió que cuando dejó de aceptar migajas emocionales y empezó a valorar sus propias contribuciones en las conversaciones, quienes la rodeaban automáticamente empezaron a tratarla con más consideración. Es como si hubiera enviado una señal inconsciente de que merecía respeto. Comenta ahora cuál de estas 5 actitudes reconoces más en tu vida para que yo pueda saber cómo puedo ayudar a más personas a recuperar su dignidad emocional después de los 60. Al escribir estas palabras, pienso en María y en cientos de otros pacientes que han recuperado la alegría de vivir simplemente al descubrir que merecen ser tratados con amor y respeto.
La soledad después de los 60 no es una sentencia inevitable. Es una herida emocional que puede sanar cuando se comprende exactamente su causa. Tus historias importan. Tu experiencia tiene valor. Tus sentimientos son válidos. Tu presencia marca la diferencia en el mundo. Si durante años estas 5 actitudes destructivas te han convencido de lo contrario, es hora de recuperar tu verdad emocional. El abandono emocional en la vejez no ocurre de la noche a la mañana. Se instala gradualmente mediante pequeñas faltas de respeto que se acumulan hasta formar una densa niebla de tristeza en torno a tu vida. Pero así como esta niebla se forma lentamente, también puede disiparse cuando iluminas tu realidad con la luz de la autoestima. Recuerda que cada vez que implementas una de estas estrategias, no solo mejoras tu vida, sino que también enseñas a quienes te rodean a tratar a los adultos mayores con el respeto que merecen. Estás rompiendo un ciclo de devaluación que puede haberse transmitido de generación en generación en tu familia. Tus mejores años no han quedado atrás. Mientras tengas conciencia, recuerdos que compartir, amor que dar y sueños que cumplir, tienes el potencial de crear conexiones profundas y significativas. La edad te ha traído sabiduría, experiencia y una comprensión de la vida que solo el tiempo puede ofrecer. Estas son riquezas emocionales que el mundo necesita desesperadamente. Hoy, 6 meses después, María me visita ya no como paciente, sino como una mujer que ha redescubierto su fuerza interior. Ha vuelto a cocinar para su familia, se ha reincorporado al club de lectura que había abandonado y, lo más importante, siente de nuevo que su vida tiene un propósito y que su presencia es deseada, no solo tolerada. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior aún cree que mereces ser feliz, respetado y amado. Esa creencia es correcta. No dejes que nadie te convenza de lo contrario, ni siquiera tú mismo en tus momentos más oscuros. El camino hacia la recuperación de tu dignidad emocional comienza hoy, con la primera acción que decidas tomar. Podría ser establecer un límite suave pero firme, contextualizar una historia importante o simplemente recordarte que eres valioso tal como eres. 3 cosas antes de irte. Primero, si este video te conmovió, dale a me gusta. Segundo, suscríbete porque cada semana comparto maneras de aliviar la soledad después de los 60. Tercero, mira el siguiente video que aparece en pantalla, donde revelo el error matutino que empeora la tristeza sin que te des cuenta.